amados hermanos. Una fuerte ronda de palmas en Dios. Ustedes toman sus lugares, en el nombre de Jesús, sean bienvenidos. Vamos a avanzar porque el tiempo nos ha avanzado, mis amados hermanos. Tenemos las menos 20, ¿pueden creer ustedes eso? Amén. La alabanza de una vez, hombre. Bueno, vamos a entrar con el tema, mis amados hermanos, porque es importante. No voy a hacer mayor resumen, solo voy a leer. Si alguien pues no ha estado, no estuvo en el primer culto y desea escuchar el tema, yo lo voy a subir ahí en internet, pueden buscar. Amén. Demostrando nuestra fidelidad a Dios. Amén. Avancemos. Dice la palabra, bueno, el significado de la palabra fidelidad, que fidelidad es lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Entonces, ¿qué es fidelidad? Amén. Es fe, amén, hacia que se le debe a alguien. Dice puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. Miren qué tremendo que la fidelidad tiene que ver con la puntualidad. Amén. Prosigamos. Implica una conexión verdadera con una fuente. Dice, su significado original está vinculado a la lealtad y a la atención al deber. ¿Qué entienden ustedes por eso, atención al deber? Que cuando uno está de alguna forma, digámoslo así, obligado a hacer algo, o sea, no hace falta que le estén diciendo a uno que lo haga. ¿Por qué? Porque uno sabe cuál es su deber, mis amados, pero aquel que no sabe cuál es su deber, nunca va a hacer nada. Pero avancemos. Salmos 36:9 dice, porque contigo está la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿Por qué coloqué esta cita? Porque la palabra fidelidad tiene que ver, dice, implica con una conexión verdadera con una fuente. Amén. ¿Y quién es nuestra fuente? ¿O quién debería de ser nuestra fuente para ser fieles? El Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 dice, porque no todos tienen, eso lo estoy resumiendo, tienen fe en el Señor es fiel. Dejémoslo ahí. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice, mis amados hermanos, que si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel. Decimos amén, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces la fidelidad de Dios no tiene que ver con lo que ustedes hagamos y yo hagamos o no hagamos. Tiene que ver con que Él es fiel y punto. Decimos amén. Esta es la base de nuestro tema, donde quiero decirles rápidamente de que cómo le demuestro yo a Dios que soy fiel. Lo vamos a resumir así: haciendo lo que tengo que hacer por mi familia. Amén. En determinado momento es lamentable, lo decía en el primer culto, a quienes deberíamos de amar, esa vez a los que más maltratamos, a los que más aborrecemos. Y bueno, dejémoslo ahí, porque si no entramos en detalles y no avanzo. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree. Les pregunto, hermanos, ¿quiénes serían los de su propio hogar? Porque familia tenemos un montón, amén. Entran nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros primos, sobrinos, abuelos y un montón. Pero ¿quiénes serían aquí? Lo que dice es particularmente los de su propio hogar. Básicamente, mis amados hermanos, los que vivimos en la misma casa, en el mismo techo, bajo el mismo techo, decimos amén. Y ahí a veces no solamente viven los esposos y los hijos, amén, a veces vive alguien más. Entonces a esos que viven ahí bajo el mismo techo, en la misma casa, amén, hay que, dice la Biblia acá, mantenerlos, amén. Pero avancemos, porque nada más les estoy colocando la base bíblica y la misma cita, pero diferente versión. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ¿qué dice ahí abajo? Ha renegado, dice esta, de la fe, y es peor, dice, que un infiel. ¿Se imaginan ustedes a alguien infiel? Ahorita se les pasó por la cara a todos, menos ustedes, ¿verdad? ¿Y qué será algo peor que un infiel? Ayúdenme, por favor. ¿Cómo identifican o qué características pueden decir ustedes que tiene una persona infiel? No valora, no respeta,
no es honesto, es mentiroso. Bah, está feo todo eso, ¿verdad? Y aquí dice, ¿y qué sería alguien que es peor que un infiel? Lo mismo, pero al doble, pastor. Probablemente. Mire, estos significados solo los voy a leer porque en estos y en las diferentes versiones de la cita, ahí vamos a desarrollar el tema. Entonces solo los voy a leer para entrar de una vez al desarrollo. Dice acá, esta versión dice cuidado, esta dice mantiene, pero la mayoría de versiones, si ustedes ya vieron su Biblia, dice el que no provee. Igual esa es la palabra que utiliza también el original, provee. Entonces por eso coloqué acá provee. ¿Qué es proveer, mis amados? ¿Qué es proveer? Proveer dice que significa considerar de antemano. Solo lo voy a leer, porque repito, ahí voy a explicar pues cada punto. Buscar por adelantado. Este punto tal vez es el que mejor entendemos, porque cuando ya es fin de mes, ya con el jefe mío no me puede dar mi adelanto. Ya cuando llega la fecha de pago, pero si ya le pago usted el mes, bueno, por adelantado. Este me llama mucho la atención, aunque no sé si vamos a llegar a ver el día de hoy. Circunspección dice por uno mismo, cuidar o velar por. Nada más les voy a hacer una mención de ese que está en verde, circunspección por uno mismo. Miren, me llama mucho la atención porque está hablando, mis amados hermanos, aquí les voy a dejar estas diferentes versiones, es la misma versión, perdón, la misma cita, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, pero diferentes versiones. Una dice, quien no se preocupa, la otra ocupa, cuida, cuidado, mantiene, mira y provee. Pero esta que les dije acá, este significado, circunspección, fección por uno mismo, esa me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque resulta, nada más se lo voy a mencionar, que cuando nosotros, mis amados hermanos, cuidamos, vamos a ver acá, nos preocupamos, nos ocupamos, cuidamos, tenemos cuidado, mantenemos, miramos y proveemos para los de nuestra propia casa, resulta que, miren, esto es así, nos estamos haciendo un bien a nosotros mismos. Eso es lo que significa esa palabra ahí, circunspección por uno mismo, y eso significa proveer. Pero cuando ustedes y yo no proveemos para los de nuestra propia casa, principalmente para los de nuestro hogar, nos estamos haciendo un mal a nosotros mismos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué les gusta a ustedes? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Les gusta que les hagan el bien o que les hagan el mal? Como que no les gusta nada el día de hoy, ¿no? Amén. Yo creo, hermano, pensando por usted, que a todos nos gusta hacer el bien. Creo que a todos nos gusta que nos hagan el bien. Pero la Biblia dice, y ahí lo vamos a mostrar, solo se los menciono, porque para mí es muy importante ese punto y no creo llegar ahí el día de hoy, en que cuando ustedes y yo, mis amados hermanos, no hacemos algo por nuestra propia familia, nos estamos haciendo un daño nosotros mismos. Y yo creo, no sé qué pensarían ustedes. Yo conocí una persona que esta persona se miraba al espejo y era bajita, pero no sé, su cuerpo era algo extraño porque era algo así, como algo así, ¿va? De perfil. ¿Sí? Iba algo así. O sea, su cabeza empezaba acá y luego bajaba aquí. ¿Me voy a entender? Así. Es que tenía un estómago amplio, pero de una forma extraña. ¿Sí? El asunto es que ella se miraba al espejo y se puyaba. Qué fea soy, decía, qué fea soy. Y sí tenía razón, pero tampoco para llegar a ese extremo. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? ¿Qué pensarían ustedes que ustedes ven a alguien así? Ven a alguien haciendo eso. ¿Qué fea soy? ¿O qué feo soy? ¿Qué pensarían? Pues la verdad es que sí está feo. No habla de la persona. ¿Está bien? ¿Verdad que no lo consideramos normal? Hay algo ahí que está mal, ¿verdad? Amén. Y como dijo alguien, y si está mal, está bien. ¿Cómo así, pastor? Está mal de comer. Bueno, empecemos pues, con la ayuda del Señor. Miren, antes de empezar con el desarrollo, yo quiero que tengamos claro esto. ¿Cómo le demuestro yo a Dios que le soy fiel? A Él. Cuidando
Y ahí vamos a ver todo lo que vamos a ver a nuestra familia. Les mencioné un punto, que si yo no cuido, si no proveo, si no hago algo por mi familia, me estoy haciendo un daño solito. Y tarde o temprano, las consecuencias las voy a pagar. Quizás alguna vez les ha pasado, mis amados hermanos, de que ustedes y yo decidimos X, oye, situación, la decidimos y tomamos una decisión. Pero cuando ya vimos el fruto de nuestra decisión, resulta que le hicimos daño a los miembros de nuestra familia. ¿Les ha pasado alguna vez? Solo una sincera tenemos. Los demás, no tengo familia. ¿Sí les ha pasado o no? Eso es lo que estamos hablando. Es que cuando no cuidamos de nuestra familia, nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Y al tiempo, si no somos fieles, la culpa es tuya. Porque vos dijiste, porque vos hiciste, yo hice lo que hice. ¡Ah, chulada de belleza! En el primer culto ministrábamos, mis amados hermanos, de que Dios a nosotros nos dio una identidad. Y Dios a nosotros nos creó para ser buenos y para hacer, dice la palabra del Señor, que la misma palabra ha sido dejada y ha sido escrita para capacitar al hombre de Dios para toda buena obra. Entonces ustedes y yo hemos sido capacitados de parte de Dios para toda buena obra. En otras palabras, no cabe, mis amados hermanos, en nuestra vida espiritual hacer el mal. ¿Pero por qué lo resultamos haciendo? Porque permitimos que alguien nos robe la esencia. Amén. Yo no sé ustedes, pero recuerden ustedes cómo éramos cuando éramos niños. Yo no sé si ustedes, pero ¿acaso no eran tiernos? ¿Delicados? Cuidado, porque eso dice la Biblia de Jezabel. La Biblia dice que Jezabel es tierna y delicada. Yo también, pastor. Bueno, eso es otra cosa. ¿Cómo eran cuando eran niños? Inocentes. Gordos, dice algo por ahí. ¿Cómo eran? Eran puros, tiernos, amorosos, cariñosos, sinceros. ¿Sí o no? ¿Y ahora? Cariño, no se merece nada, pastor. Que se merece que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo crecí y me di cuenta cómo la gente es hipócrita. Entonces, pues un ejemplo, ¿verdad? Entonces la hipocresía de la gente nos hizo cambiar y nos hizo que perdiéramos la esencia. Nos hizo que perdiéramos aquello con lo cual Dios nos creó. ¿Y qué podemos hacer? Ahora que me aguanten, pastor, así soy, ya no va a cambiar. Ese es el peor error que podemos cometer, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Yo ya les dije, pero el cabezón no entiende, hermano. No dije cabezón, dije cabezón. Que cuando me enojo, no empieza la bolita, ¿va? Sino empieza la bolita, esas cosas, me sube y me baja. Me arde el estómago, me tranquilizo y se acaba. ¿Por qué será? Es de que las cosas espirituales se manifiestan, mis amados hermanos, en el cuerpo. Entonces, si ya lo entendemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la forma de estar en paz. Y que lo que el otro haga o diga o no diga, a mí no me afecte. ¿Cuál es un problema? Esto se me ocurre ahorita, no es que esté pasando, pero ¿cuál es uno de los problemas muchas veces en el área de servidores? Que mire, pastora, yo llego ahí y nadie hace nada, pastor, lo tengo que hacer yo. ¿Y a qué vino usted? Entonces, ¿por qué nos enojamos? Porque los demás, es un ejemplo, porque los demás no hacen nada, ¿por qué nos enojamos? Ayúdenme pues, hermanos, ¿por qué nos enojamos? Porque son un montón de haraganes, pastor. No, nos enojamos, ¿por qué? Porque muy probablemente ya nos amargamos. Y entonces ahora cualquier cosa que la gente haga o no haga, a mí me enoja. ¿Y qué tiene que ver si la gente hace o no hace? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Si no, imagínese el día de mañana que venga enojado así, mire, pastor, nadie me hace el favor de bañarme. ¿No se dan cuenta? Hasta risa le da. ¿Por qué? Porque hay cosas, mis amados hermanos, que no tenemos necesidad que nadie las haga por nosotros. Entonces, en el servicio del Señor, yo así lo he tomado, mis amados hermanos. Si alguien tenía que hacer algo y no lo hizo, privilegio para mí. ¿Sí o no?
Si echaron el privilegio de amarte, ¿por qué no le van a echar un privilegio a servirle al Señor? Ustedes no vieron esa novela. Bueno, me voy dando a entender. Entonces, mis amados, ¿cómo le demuestro yo al Señor que soy fiel? Vamos a regresar acá. Preocupándome, ocupando, cuidando, teniendo cuidado, manteniendo, mirando y desatando la provisión para mi familia. ¿Por qué? Porque haciendo esto me estoy cuidando, según la Biblia, a mí mismo. ¿Decimos amén? Y aunque a veces duela, mis amados hermanos, y aunque ustedes le digan a él o a ella, el infeliz o la infeliz no se lo merece, pero aunque no se lo merezca, hágalo por usted. Diga un amén. Hágalo por usted. Hágalo porque por sobre todas las cosas es a Dios a quien usted le sirve, porque así está escrito, que es a Cristo el Señor a quien le servimos. ¿Y de quién vamos a recibir recompensa? De Dios. De Dios. La Biblia dice, mis amados hermanos, que si ustedes y yo le servimos al Señor, entonces no tenemos por qué convertirnos en servidores de hombres. Y por naturaleza, si ustedes y yo le servimos al Señor, no vamos a poder agradar a los hombres, a menos que el hombre sea espiritual y le sirva también. De lo contrario, es imposible. Pero bueno, empecemos. Entonces, ¿qué significa proveer? Miren, es que este punto, aquí me voy a quedar de plano, si me da tiempo. Yo, tal vez alguien me hace el favor de destapar, hermano. Que Blanca no está ocupada. Gracias. ¿Qué significa proveer para los nuestros? En el primer culto, y gracias, hermano, hicimos una pregunta y dije, los hermanos mencionaron por lo menos 10 cosas, pero curiosamente ninguno dijo dinero. Yo les pregunté qué se tiene que proveer para la familia y ninguno dijo dinero. ¿Y qué fue la otra que no dijeron? Y comida. Nadie dijo dinero, nadie dijo comida. ¿Qué fue lo que dijeron, hermano? Atención, respeto, amor, corrección y muchas cosas más. Entonces, esto nos demuestra, mis amados hermanos, de que en realidad una de las principales cosas dentro del matrimonio, la familia, no es el dinero, no es la comida. Podemos resumirlo, será el amor, pero si no hay dinero, pues ¿cómo quieren que lo amen? Volvemos a lo mismo, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que la Biblia dice en Proverbios? Que un plato de legumbres, ¿cómo dice que sabe un plato de legumbres en paz? Y ahora que a mí pura hierba amarga me sabe. ¿Por qué no tiene paz? Así dice la Biblia, que es mejor un platito de legumbres en paz que el buey engordado, en donde hay contienda, en donde hay discordia. Que es mejor vivir en un rinconcito, ahí donde ustedes y yo vivimos, en paz, que vivir en un palacio con una gotera constante o con una marimbita. Es mejor, dicen, vivir ahí donde ustedes y yo vivimos, porque ninguno vivimos en un palacio. Es mejor vivir ahí tranquilos, en paz, que anhelar, yo quiero vivir aquí, carretera El Salvador y San José Pinula y zona 16 y ¿de qué le sirve a ver si va a empezar a vivir solo? Yo voy a ir peleando. ¿De qué le sirve? Mejor ahí donde está, en su cuarto, en paz. ¿Sí o no? Entonces esto no es por nosotros. Ya aparece aquel novio que está cortando a la novia. Es que no eres tú, soy yo. Pasa que ya tiene otra, hombre. Entonces no es por nosotros, mis amados hermanos, es por nuestra familia, es por Dios sobre todas las cosas. Pero bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer para proveer a los de su casa? Según lo que está ahí en la pantalla. ¿Sí están conmigo, hermanos? ¿Y qué es eso? Considerar de antemano. Considerar de antemano. Avancemos, ahorita se los explico. Miren pues, ven qué tremenda la palabra del Señor. La Biblia dice en Proverbios 31:27, dice, ¿de quién está hablando Proverbios 31? De la mujer. Yo no hablo de la mujer de nadie, pastor. Está hablando de la mujer virtuosa. Y miren una característica que tiene la mujer virtuosa. Pero yo pregunto, ¿será solo característica de la mujer?
No, yo creo que no. Aquí la Biblia dice que sí, que es una mujer, pero hablando de la familia, porque yo no sé si ya lo entendieron, pero el tema es un tema familiar. Ah, de veras, pastor, qué bueno. Sí, es un tema familiar. Amén. La Biblia dice, si me pueden hacer el favor de abrir sus Biblias, alguna Biblia de la que ustedes tienen dirá exactamente igual a como lo dice esta que yo tengo ahí en la pantalla. No se vayan a poner a leer todo, vean bien lo que tienen ahí en la pantalla. ¿Lo dice igual? ¿Sí? ¿Igual? Vamos a ver, porque no creo. Ah, está, ¿se dan cuenta? ¿Lo dicen exactamente igual? ¿Ninguna? Entonces hay que invertir en la Biblia, no son bromas. ¿Por qué les digo esto? Porque ya sabía yo que ninguna Biblia lo decía así. Porque esta característica la tiene una versión. Y es la versión de el oso. Así, O-S-O, oso. Así se llama. Es que yo antes escuchaba la versión del oso. Yo pensé que era todo junto. No, solo es la versión del oso. Así le pusieron, no sé por qué. Vamos a investigar algún día. Y miren, lo que me llama la atención, ¿qué es eso de tzadé? A salud, pastor. Es un nombre de una letra del alefato hebreo. Amén. Así como ustedes y yo tenemos A, B, C, D, este es el nombre de una letra del alefato hebreo. Amén. Y esa versión me llamó mucho la atención, porque cada versículo, tanto estaba viendo de Salmos como de Proverbios, la mayoría de versiones tienen así dividido solo el Salmo 119 con las letras del alefato hebreo, pero esta no, esta tiene cada versículo. Y esa palabrita que tzadé, lo que significa es justicia o confianza del justo. Amén. Entonces a mí me llamó mucho la atención y por eso quise colocar esta versión, porque estamos hablando de que el que provee para los de su casa es considerar de antemano, pero considerar de antemano significa ser justo. Entonces, ¿cómo voy a cuidar yo a los de mi propia casa? ¿Cómo voy a cuidar de mi propia persona siendo justo? Entonces aquí el punto es, ¿cómo proveo? Considerando de antemano. Y dice la Biblia en Proverbios 31:27, empieza, tzadé, considera los caminos de, ¿qué dice? Vean qué tremendo, mis amados, ¿no? La mayoría de nosotros consideramos nuestros propios caminos, pero la Biblia dice que el que provee para los de su casa y le demuestra a Dios de esa forma que es fiel, considera los caminos, pero los caminos de su casa. ¿Qué entienden ustedes por eso, mis amados? Los caminos de su casa. ¿Nadie? Bueno, sí, pero miren pues, pero es que lo que yo me estoy enfocando no es tanto en considerar, sino que ella dice claramente ahí, su casa. Por ahí van, que en la casa esté bien todo, porque miren, no está pensando en ella, está pensando en su casa. Blanca dice que esté bien todo, ¿qué más? Por ejemplo, en un mismo sentir. Por ejemplo, si en la casa hay uno que no está muy acorde, alineado al evangelio, digámoslo así, ¿qué considera? Pues yo considero que se va a perder y se vaya al infierno. ¿Es así? No. Empieza, mis amados hermanos, a ordenar su casa. Y miren qué dice después: y no come el pan de balde. Vamos a parafrasear un poquito. ¿Por qué? Porque comerme ese pan por gusto me puede servir después para un cartón de huevos. Y yo ayer, por ejemplo, tenía que ir a entregar un juguete. Ya habíamos acordado todo el punto y todo. Yo ya contento con mi venta. Cuando me escribe, mire, disculpe, para que no venga por gusto, pero no baje porque se me fue el gas. ¿Qué hubieran hecho ustedes? No, primero juguete y después el gas. Yo creo que todos hacemos lo mismo, ¿verdad? Primero el gas y después el juguete. Entonces yo dije, ay, bendito Waldi.
¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque de esto se trata, mis amados hermanos. El proveer para los de nuestra propia casa es considerar de antemano. Ahora, ¿qué entienden por antemano? Antes de que se le ocurra salir con una su salida, yo voy a ser la primera en irme. ¿Así es? ¿Así es considerar? No. Ustedes y yo en nuestras casas, mis amados hermanos, necesitamos tener el discernimiento del Espíritu Santo. Mañana, si Dios lo permite, voy a estar predicando del Espíritu. El apóstol nos ha estado diciendo que ministremos y ministremos. Yo he estado con otras líneas, pero ya me voy a someter. Entonces mañana, primeramente Dios, vamos a empezar a predicar del Espíritu Santo. Es muy importante, amén. Y se van a dar cuenta de que esto es lo que ustedes y yo necesitamos. Para que en nuestras casas todo marche bien, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Él va a hacer que nosotros salgamos adelante. Entiéndase, si en mi casa pueda pasar esto, entonces yo voy a hacer lo otro. Él nos va a ir dando la estrategia. ¿Para qué? Para poder contraatacar, para poder contrarrestar, y no solamente para estar aguantando todo lo que el diablo, que Jehová lo reprenda, quiere hacer con nosotros. Porque lo que normalmente hacemos, mis amados hermanos, ¿por qué? Si en tu casa y en la mía, ¿por qué con los que vivimos, si vivimos juntos? Porque nos amamos, ¿sí o no? ¿Por qué tanto problema con esa Marta? Digo, con esa Noemí. ¿Por qué tanto problema en nuestras casas? ¿No nos amamos, pues? ¿Y por qué tanto problema? En la suya tal vez, pastor, porque en la mía se acaban los problemas. Ah, pues respóndanme. ¿Por qué si nos amamos? ¿Por qué tanto problema con los de nuestra propia casa? Puede ser que no seamos considerados por los caminos, ¿verdad? Los caminos de la vida. Así se la saben, va. Por eso, mis amados hermanos, porque ustedes y yo tenemos que considerar los caminos de nuestra casa. ¿Cómo le va a ir a nuestra casa? En otras palabras, espero me puedan responder esta. ¿Para qué son los caminos? Para caminar, así lo dice la Biblia, ¿verdad? Pregunten por las sendas antiguas, caminos antiguos, y anden por ellos. Entonces, ¿para qué son los caminos? Para caminar por ellos, pero solo para caminar por ellos. Por ejemplo, si ustedes quieren ir después del culto, se van a ir a las piscinas. Recibo, digan, aunque sea. No, pastor, si no tengo dinero. Rápido, ¿qué camino agarrarían? Allá por el barranco hay un rillito. Ese es su camino. ¿Qué camino agarrarían? ¿De aquí para dónde se fueran? ¿Dónde? El periférico. Las charcas, dice. Agarran un camino. Entonces, espero darme a entender. ¿Por qué van a agarrar ese camino? Porque quieren llegar a... ¿Se imaginan ustedes? Quieren ir a Lirta. Saben que está por la Petapa. Y agarran para la zona 18. ¡Ah! Le va a Aguascalientes. Sí, me di a entender. Ustedes quieren llegar a un punto y agarran por otro camino. ¿Cuándo van a llegar? Amén. Entonces los caminos, mis amados hermanos, considerar los caminos de nuestra casa es: ¿para qué tengo familia? ¿A dónde quiero llegar con mi familia? ¿O será que cada quien tendrá su propio camino? Él quiere llegar a X lado, el otro quiere ir a otro, y el otro a otro, y yo a otro. Entonces cada quien que mire qué hace. ¿Qué pasa con esa casa? ¿Me voy dando a entender? ¿Cuáles son los caminos de su casa? Ah, pues mire, pastor, sale de aquí, se va para... No. ¿A dónde quieres llegar, mi amado hermano, con los de tu casa? ¿Me di a entender? ¿Cuál es el fin de estar juntos? Aguantarlos, pastor, porque ahora que ya tengo mis hijos, ¿qué puedo hacer? ¿Ese es el fin? Entonces no estás considerando, mi amado hermano, de antemano. Es que si el Señor nos permite estar juntos, tenemos que proveer. Acuérdense que de eso estamos hablando, que el que no provee para los de su casa es peor que un infiel, dice.
Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Proveer para los de mi casa y demostrarle a Dios así cuán fiel soy. ¿Decimos amén? ¿Qué es lo que dice la Biblia, mis amados hermanos? La Biblia dice que los hijos tienen que dejarle herencia a los padres o los padres a los hijos. La verdad, pastor, que como está la situación, hay que cada quien mire cómo sale. ¿Qué dice la Biblia? ¿No escuché? Los padres a los hijos. No se va a tratar tampoco de que ustedes y yo como padres nos estemos quebrando la cabeza para ver qué les dejamos, sino se trata, mis amados hermanos, de alcanzar una meta juntos, considerar los caminos de tu casa. ¿Me voy dando a entender? ¿O no? O ya los decepcioné, dijo alguien por ahí. Ay, pues qué difícil. Aquel piensa en esto, el otro en esto, lo otro. Por las tortugas ninjas. Cada quien tiene su propia idea. ¿Y qué hacemos, mis amados hermanos? Si están conmigo, mis amados hermanos, ¿qué hacemos? ¿Pues saben qué es lo que tenemos que hacer? Sale. Aquí un pañuelo. Tenemos que aprender a ser justos. Amén. Miren, pues, vamos a ver qué tan justos somos. Ay, pero ayúdenme, por favor, es que a veces yo siento que ustedes ¿me van a ayudar? Ayúdenme. Es un supositorio, dijo alguien por ahí. Vamos a suponer que en la casa se dio un problema. Cualquier problema, pero ayúdenme. ¿Qué problema pudiera ser? Cuéntenme, ¿qué problema? Ayúdenme pues. Se dio un problema, X problema. ¿Qué problema? ¿No qué? Gracias. Algo más carnal. No, más humano. ¿Cómo? Quebraron los platos. Ahí hace algo que pasa en las casas. Se quebraron los platos. ¿Por qué es el mayor problema? Porque se quebraron los platos. Dígame, en la casa se han quebrado un montón de platos. En mi casa. Yo no me recuerdo otro problema nunca porque se quebró un plato. Pero ¿por qué se pudiera dar el problema? Era vajilla nueva. Era la vajilla de mi abuelita que me la dio hace. Y mirá, se dio el problema. Pero ese problema se hubiera dado si la persona hubiera estado sola. A menos que sea como la otra que está fea. ¿A dónde voy con esta pregunta? De que para que haya un problema, mis amados hermanos, uno tiene que exaltarse y el otro no va a considerar. Ok, yo boté el plato, fue mi error. ¿Pero por qué se armó el problema? Porque probablemente ese plato era muy valioso, era una vajilla nueva. Y al final les digo, ¿vale la pena que terminemos peleando por un plato? Imagínense, era de la abuelita, es una viejada. O sea, el plato, ¿va? ¿Vale la pena que por esa cosa peleemos? ¿Y por qué se pelea entonces? Porque no hay quien considere los caminos de su casa. Otro ejemplo, así como ese de los platos, un vaso. ¿A dónde voy con esto? De que, mis amados hermanos, en la casa se arman problemas porque todos somos un montón de inmaduros. O nos las llevamos de tan maduros que queremos que las cosas se hagan como yo digo. Y a veces las cosas que se hacen como las que yo digo no salen bien. ¿Y qué hace el otro cuando mira que todos nos ven? Fuera María Félix. ¿Y quién es María Félix? No sé, pero el apóstol dice y algo así. ¿Me voy dando a entender? Considera los caminos de tu casa. Ahora dígame, ayúdenme. No hacer problema, pero dígame algo que en la casa valga la pena discutirlo, no pelearse, discutirlo, que en realidad valga la pena. Esto hay que discutirlo. Bueno, siéntense y vamos a hablarlo. Una falta de respeto, por ejemplo. Se va a corregir a alguien. ¿Qué otra cosa? Cosas que en realidad valga la pena discutir.
Planes que tenga. ¿Va planes? ¿Qué más? Una instrucción. Y ahora cosas por las que sí valga la pena pelearse. Te dije que ese dinero era para esto y vos te lo gastaste con tus amigos. ¿Vale la pena? Ay, la verdad que sí, pastor, porque usted no sabe. Mire, la Biblia dice que se nos permite enojarnos, se nos permite airarnos, pero no pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hace 30 años y todavía enojados por lo mismo. Entonces, ¿qué fidelidad le estamos demostrando a Dios por eso? Ninguna. Le estamos demostrando que para nosotros mismos, nosotros somos más importantes que serle fiel a Él. Se quebraron los platos. ¿Ofendió eso a Dios? No. Es que era de la vajilla celestial. No, no me interesa. Amén. Entonces, ¿por qué? Si a Dios no le interesa, ¿por qué a nosotros sí? Porque somos lamentablemente un poquito más terrenales. Bueno, no un poquito, somos más terrenales, mucho más que Dios. Y las cosas de este mundo nos tienen tan agobiados que se nos olvida que cuidando de los nuestros, le somos fieles a Dios. Y eso le agrada a Dios. ¿Me voy dando a entender? ¿Sí o no? ¿Me voy dando a entender? ¿Qué tan fieles son entonces en su casa? Y si me pregunta, la verdad, pastor, no he entendido. Empiece, por favor. ¿Qué tan fieles somos entonces? Si con todo respeto, hermanos, pero por cualquier cosita nos enojamos. Eso es infidelidad. Yo les digo, como en el primer culto les abro mi corazón, yo tengo dos grandes problemas. No, tres. Dos grandes problemas tengo yo. Uno es la comida. Y dos, ¿cuál creen ustedes que es? Yo no me gusta lo que hay. ¿Qué no me gusta lo que hay? Esos son mis dos grandes problemas. Uno es la comida. Y dos, que me enojo rápido. Ni ha pasado lo que va a pasar y yo ya estoy enojado de antemano. Considero enojarme. Y después yo ya estoy enojado y ni pasó nada y me tengo que contentar. La vez pasada le dije a la pastora, no me avies que no me acuerdo, que si me acuerdo me vuelvo a enojar. Me enojé por X cosa. Me voy a trabajar y se me olvidó. Después ella subió y le hablé normal. Y después le digo, ¿por qué te estoy hablando si ya me acordé que estoy enojado? Pero como no me acordé por qué estaba enojado, no, ya no me enojé. Pero si me hubiera acordado, me dice ella uno de estos días, hoy sí me salió el tiro por la culata, porque me enojé. Y ella dice que yo me enojo entre 2 a 3 meses. De 2 a 3 días dice que me tarda el enojo. Entonces ella dijo, bueno, como él va a estar enojado 3 días, hizo sus planes, y que si la noche ya me iba a contentar. Esos son mis dos grandes problemas, la comida y que me enojo por... ¿Alguien tendrá un problema similar? Ahí tenemos otro. Ahí nos vamos a ministrar. ¡Ah, la gente! ¿Ahorita se levantaba la mano? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Valdrá la pena enojarse por la comida? ¿Qué consejos nos darían? Aprenda a cocinar, huevón, dicen en Costa Rica. Coma lo que hay. ¿Sí? Coma lo que hay. Y si no, No le gusta lo que le hacen, coma lo que hay. aguante hambre. Aguante hambre. Y no viene la bolita y ahí con el enojo. No nos enojemos. Me voy dando a entender, mis amados amigos. ¿Será que esto me pasa solo a mí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Saben cuál es el gran problema? Dos problemas. Esa frasecita, saber que no somos justos. Porque la verdad, hablo por nosotros que no... Bueno, sí cocinamos, pero no estamos ahí con el hecho de que tengo que hacer la comida para que coman todos.
Porque cuando hay que cocinar, ¿no? Amén. Pero hablo por nosotros que no lo hacemos a diario. Y miren, hasta siento escalofríos, ¿eh? Pero deberíamos de ser un poquito más agradecidos. Y como dice hermana Inés, pues comer lo que hay. Pero ¿y si no me gusta, pastor, qué hago? Yo le he dicho a la pastora a veces, hazme un favor, licuámelo, así me lo voy a tragar. No me lo licúa, cómaselo. Pero más de algo tenemos que hacer. O dar 100 diarios ¿de qué? De gasto. Pero ¿quién tiene 100 diarios de gasto ahorita? Entonces mejor coman lo que hay. Y yo creo, mis amigos, aquí me estoy dando duro, que tenemos que, como desde el punto, considerar de antemano, o sea, si vale la pena enojarse. Porque la verdad, miren, a veces vale la pena enojarse. Porque a veces si no nos enojamos, no se hacen las cosas en la casa. A veces uno ahí está como con lo de la alabanza, ¿va? Y mientras más aguanto, más hace. Entonces, va a ser necesario que me enojen estos días. No, considérenlo, pastor. A veces sí vale la pena enojarse, porque repito, no sé si les ha pasado, si uno no se enoja, no se hacen las cosas. Y después de enojado, ahí están las cosas y gracias. Pero les digo, el enojarse, mis amados hermanos, no nos produce nada bueno en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque literalmente el cuerpo se intoxica. Así como por ejemplo cuando alguien tiene problema con alcohol, con la bebida, después de cierto tiempo, lo primero cuando uno lo lleva a un lugar donde los rehabilita, lo primero que hacen, ¿qué le llaman al primer proceso? Desintoxicarlos. Igual es cuando uno se enoja, se tiene que desintoxicar. ¿Por qué? Porque si no se desintoxica, entonces luego viene otro problemita, y a eso que está ahí ya, hace que todo lo trae. Y peor, y si así vivimos. De ahí surgió esa frase que les digo, a mí sinceramente no me gusta y espero que nadie la utilice y espero no escucharla. Es que tan tóxica que sos, el tóxico, me intoxica eso. No me gusta escuchar eso, no, me choca, de verdad. Espero que no utilicen eso, ¿por qué? Porque lo único que están haciendo es atando a los miembros de su familia. Imagínense tal vez ahí cuando ella o él esté ahí con sus rabietas, ¿qué deberíamos de decirle? No se hace enojado. No se hace enojado, pero si le dicen a eso a un enojado, ¿qué va a pasar? Se enojamos. Ya somos dos, entonces No, pues, ayúdenme porque ya se me fue el tiempo. ¿Qué deberíamos de decirle? O sea, me refiero a desatar una palabra de parte de Dios que lo comprima, que lo haga meditar y que le cheque fuera el chamuco. Miren, si le dan el nombre de Dios te sujetas, mal le va a venir. Miren, a mí me contaron, hermano, yo no sé si sea cierto. Yo creo que sí es cierto, pero no meterme en problemas por contarlo. Que una oportunidad dice que alguien estaba braviando, y todo, y él le decía, tranquilícese, a mí me pela el ejote, le dijo. Y vino él y respondió, ay, mi amor, hasta verdulera se me comió. ¿Qué haríamos? Yo creo que una respuesta así nos sacaría la risa. Pero si nos ponemos como ya somos dos, no deberíamos de buscar esa gracia. ¿Qué dice la Biblia? La blanda respuesta apacigua la ira. ¿Pero qué hacemos? Vaya, cállate pues, cállate vos. Y a mí no me estés callando porque aquí yo soy el pastor. Ay, qué vergüenza. Así me pongo yo a veces en la casa. La pastora me dice que me calle y no me callo. Sí, ¿acaso no son ustedes así también? A ustedes le dicen cállate, que te calles y... Ahí está. No somos justos. No somos justos, mis amados hermanos. La Biblia dice que en la mucha palabrería nunca falta el pecado.
Les aseguro, mis amados, que por andar ahí queriendo sobresalir y que se haga nuestra voluntad y que se cumpla y se aplique nuestra autoridad, lejos de eso resultamos siendo infieles a Dios, maltratando a los miembros de nuestra casa y perdiendo lo juro poquito justo que somos. Entonces, mis amados hermanos, ¿quieres tú proveer para los de tu propia casa? Considera de antemano lo que vas a hacer. Miren, aquí viene un punto. Yo no se los voy a mencionar. No, este no es. Este es, creo yo. Miren lo que dice. Oh, no estoy seguro si es este. Compórtate como es debido, dice, y ten cuidado de lo que enseñas. Luego lo que está resaltado, no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchen. Entonces, ¿qué dice ese punto, mis amados hermanos? Que tenemos que comportarnos como es debido. A veces parecemos, la verdad que la gente dice, a veces parecen esos que venden en el mercado, pero la verdad que la gente que vende en el mercado, ¿cómo lo trata uno? ¿Qué va a llevar mi rey? ¿Qué va a llevar mi reina, mi amorcito? Y no sé qué. ¿Y así nos tratamos en la casa? No, usted no parece gente del mercado, ¿qué parece? Con todo respeto, parece delincuente. ¿No vieron ustedes una noticia de ayer? Creo que fue que agarraron un marero, no sé en qué departamento, pero no se miraba porque pues tiene tatuada toda la cara, pero andaba maquillado. ¿Y la vi? Le quitaron el maquillaje y ya se salió aquí. Entonces, ¿cuánto maquillaje tenemos que quitarnos? ¿Cómo así, papi? Yo ni uso. Bueno, me di a entender, mis amados hermanos. Lastimosamente se me fue el tiempo, pero avanzamos bastante. Sadé, ¿qué es eso? Aquí está el significado: la confianza del justo. ¿Y en quién está la confianza del justo? En Dios. Confiemos en Dios, mi amado hermano, de que quizás tu mayor problema es tu cónyuge, quizás uno de tus hijos, de que Dios lo va a cambiar, de que Dios la va a cambiar. Y no me la puede hacer sencillo por 2 de a 20. No, eso sí, no, porque ya sabemos que a Job le restituyeron todo, menos la jovita. La misma le dieron. ¿Por qué? Porque escrito está: hueso de mi hueso. Satanás le dice a Dios: ¿cómo no? Si tú lo rodeas, pero tócale su hueso, le dijo. Y aparece el hueso diciendo: el maldice Dios y muere. ¿En qué hueso más? Carnal. Acá lo está bueno. Bueno, ¿y qué significa justo? Un justo es alguien que vive según la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios para nuestros enemigos? Que a los enemigos hay que bendecirlos. Bendice los que te maldicen. A los enemigos dice que hay que amarlos. ¿Qué hay que hacer con el prójimo? Amarlo. ¿Y qué hay que hacer con el esposo o la esposa? Dice la Biblia que por el esposo o la esposa hay que entregarse, dice. Ah, no, pastor, no se lo merece. Demasiada mujer para él. Así dice la Biblia que hay que seguir el ejemplo de Cristo. Como Cristo se entregó, dice, por la iglesia, ¿qué tiene que hacer el esposo y la esposa? ¿Y qué será entregarse? Nadie sabe qué es entregarse. Entregarse es rendirse, mis amados hermanos. Está bien, yo vi que hice el problema, perdonar. ¿Cada cuánto pedimos perdón en nuestras casas? Como que somos un poquito orgullosos, ¿va? ¿O no? No quiero terminar, hermano, porque esto está bueno. Pero ya se me fue el tiempo. Amén. Nada más les voy a leer esta cita. Vean, este salmo también me llamó la atención. ¿Por qué? Porque empieza igual, mis amados hermanos, que Proverbios 31:27, con esa palabra Sadé, Salmo 34:18. ¿De qué está hablando tanto este como este versículo? Dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y a los molidos de espíritu salvará. ¿Vean? Muchos son los males del justo,
mas de todos ellos lo librará el Señor, guardando todos sus huesos, ni uno solo de ellos será quebrantado. ¿Cuántos males dice que son los males del justo? Pero ¿qué va a pasar con qué va a hacer el Señor con ellos? Nos va a librar. ¿Pero a quién va a librar? Al justo que considera los caminos de su casa. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que de verdad, ya con esto voy terminando. Es tiempo de que nos dejemos de estar peleando en casa. Y esta palabra para mí es el primero que sirve. Ahorita que regresa a la casa hay que ponerla en práctica. Pero el almuerzo. Pero yo que le haya sobrado, vayan a ver. Sí, así es. Ahorita hay que ir a ponerla en práctica. A dejar de estar peleando por cualquier cosa. Y a comer lo que hay. Ni un amén, hermano. ¿Habrá algún alimento que a ustedes no les guste? Todo, dice, mira qué bendición. ¿Y ustedes? El chaumín. ¿A alguien no le gusta el chaumín? No me quieren ayudar. Y hablando de comida ya nos va a dar hambre. Pero bueno, en el nombre de Jesús, pidámosle al Señor, mis amados hermanos, que Él haga su obra en nuestras vidas. Unos pocos amén. Amemos a los de nuestra casa. Consideremos los caminos. Entendamos, hermano, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos permite estar junto con el hombre que estás, con la mujer que estás? ¿Por qué te permitió tener los hijos que tienes? ¿Por qué? O sea, no es por gusto. Con ellos, con cada uno de los que viven en tu casa, si consideras los caminos de tu casa, puedes lograr más, mi amado hermano, de lo que te propongas, más de lo que desees. Pero es con ellos, no es con los de la calle, es con los de tu casa. Pero hay que dejar de pelear entre nosotros. Amén. Y lógicamente tampoco estoy peleando con la gente de afuera, ¿verdad? En determinado momento el Señor te va a indicar contra quién tienes que pelear. La Biblia muestra, mi amado hermano, de que el enemigo le envía a las familias, les envía cierta cantidad y calidad de espíritus. ¿A qué? A que estorben las casas. Si somos cristianos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces el enemigo nos va a buscar estorbar. Pero ¿qué es lo que lamentablemente hacemos? Nos peleamos dentro de nosotros. Y a veces, mis amados hermanos, ni tiene la culpa el diablo que igual lo reprenda. Sino es que, como cuando nos enojamos, nos intoxicamos. Entonces eso ya está ahí en el ambiente, en nuestra sangre, en nuestro cerebro. Y una cosita ya estamos gritando. Y el diablo no tiene nada que ver. Si el diablo, para empezar, ni siquiera es omnipresente. O sea, él no puede estar en todos lados. Si va a estar estorbando una casa, no va a estar estorbando la tuya también. Además, la Biblia dice que Él está delante del Padre acusando. Ese es su trabajo. Echa su colazo alrededor de la tierra y regresa. ¿Y por qué tanto problema si el diablo no es y ni está? Porque lo que está es que somos muy orgullosos. Lo que está es, mis amados hermanos, que no somos justos. Lo que está es que se nos ha olvidado vivir bajo la ley de Dios. ¿Y entonces cuáles son los frutos? El tipo de relación que tenemos, esos son los frutos. Entonces, en el nombre de Jesús, espero yo, en el amor del Señor, que le demostremos al Señor, mis amados hermanos, nuestra fidelidad, cuidando, proveyendo para los de nuestra familia. Amén. Si al final, yo estoy seguro de algo, al final, si por alguien vale la pena esforzarse, mis amados hermanos, es por los de nuestra propia casa. Porque la Biblia lo muestra así, al final de los días, ¿quiénes son los que siempre van a estar ahí? Los de la casa. Yo los bendigo a cada uno de ustedes como ovejas del Señor. Pero algún día tal vez el Señor los envíe a algún lado. Ya no van a estar en otro lado. Sí, es lo que más quiero. Que lo envíen, no, irme de su lado. Otra cosa. Pero los que siempre van a estar es el cónyuge y los hijos. Amén. Entonces, ¿vale la pena esforzarse por ellos? ¿Vale la pena dejar de pelear con ellos? Ay, no, muchos amén. Amén, hermanos, vale la pena, porque así le demostramos a Dios los fieles que son. Decimos amén, amén y amén. Dame una fuerte ofrenda.